Y en este momento vamos a hablar con Delfina Rossi. Ella es referente de un espacio de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Buenos Aires 3D, dentro del Frente de Todos, y es economista, entre muchísimas cosas más que se está guardando, pero vamos a limitarnos a su presentación formal. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Delfina, vos estábamos charlando justamente de la marcha que fue la primera marcha contra la violencia obstétrica, que fue el 17 de mayo pasado, el miércoles pasado, que estuviste ahí, y queríamos preguntarte un poco cómo la viviste, cuál fue tu experiencia. Bueno, la verdad que la marcha fue muy linda. El 17 nos encontramos con un grupo de mujeres, además muy importante porque muchas mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica tomaron la palabra y contaron las consecuencias que sufren cuando hay instituciones y personal de salud que desconocen nuestros derechos reflejados ya en la ley, ¿no? Nosotros tenemos una ley integral contra la violencia contra las mujeres que reconoce lo que es la violencia obstétrica, que además tenemos una ley de corte humanitario que habla de nuestros derechos a la hora de dar a luz y también de recibir intervenciones como son de las derivadas de abortos, sean espontáneos o voluntarios, y eso muchas veces se viola en nuestro país, ¿no? Y hay un total desconocimiento y además se nos deja a las mujeres víctimas de violencia obstétrica, se nos deja a un desamparo total. Parece que, bueno, te fue mal y sufriste mucho, pero al menos tenés a tu bebé entre tus brazos y aguantate el dolor, ¿no? Y aguantate que no te puedas sentar y que no puedas caminar y que te pasen un montón de cosas. O mujeres, como lo escuchábamos el miércoles pasado, que hasta llegaron a perder a sus hijos por mala praxis obstétrica, y que además se les negaba el derecho de poder ver a este bebite en donde se sufre muchísima vulnerabilidad en lo relativo a la muerte perinatal. Así que me parece sumamente importante que nos empecemos a organizar, que esto se realice de manera colectiva y que empecemos a visibilizar que tener un parto humanizado, tener un parto respetado, de poder salir con personal de salud que conozca estos derechos y los respete, es un derecho de todas y no es una posición posmoderna de las mujeres blancas o del feminismo blanco de Palermo, ¿no? Sino que es justamente un derecho que salva vidas, poder erradicar la violencia obstétrica. Y te hago una pregunta desde tu experiencia, ¿no? Como asesora parlamentaria en Europa, como habiendo vivido, ¿no? Afuera, Sí. ¿cómo ves vos la diferencia, ¿no? De nuestro país respecto de otros países en la materia de violencia obstétrica y Uy. de derechos? No, mira, la verdad que no conozco mucho la realidad de otros países, porque yo cuando fui asesora parlamentaria tenía 22, desde mi 23 a mis 24 años más o menos fui trabajadora ahí, y la verdad que me adentré, como nos pasa a muchas de nosotras, en el tema de la obstetricia al quedarme embarazada y al ser mamá, que soy mamá recién en el 2019, ¿no? Así que no te puedo responder en detalle esa pregunta. Sí, creo que nuestro sistema de salud es más humanizado que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde efectivamente eso es un número básico y te van pasando de un lugar a otro. Digo, sí tuve la experiencia de ponerme un DIU nada más en Estados Unidos, que está espantosa. Que acá el trato con obstétrico y con mi ginecóloga, la verdad que es totalmente distinto. Tenemos esa capa de humanidad mucho mayor que en otros países, pero sí que creo que nuestro sistema de salud está en riesgo y ha quedado muy dañado después de la pandemia, ¿no? Y tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de por qué no se le paga lo suficiente por un parto, por qué se pagan, no pagan lo suficiente por un parto a las obstetras, por qué no se garantiza que haya la capacidad de poder hacer una peridural en los hospitales públicos, por qué hay tantas cesáreas programadas, porque en realidad también eso tiene que ser la asistencia, y la licencia. Uy, se nos cortó. No sé si... ¿Estás? ¿Está ahí? No se está escuchando en este momento, Sí, Delfina. Ay, hola. ay, ay, ahí va, ahí va. Ahí sí. Ahí está, perdón. Decía simplemente que tenemos que visibilizar los límites que tiene nuestro sistema y el intento de poner algo tan importante como es la vida, dar a luz,
o decidir justamente no hacerlo y salvar nuestras vidas y tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, como eso no puede ser considerado una mercancía más del mercado y estar sometida a reglas de beneficio de alguna empresa o de eficiencia en términos numéricos para algunos números de rentabilidades que ya no dan para ningún lado. Bueno, Delfina, muchas gracias. No te quitamos más tiempo. Pero bueno, nos gusta haber escuchado tu opinión sobre esta primera marcha, que esperamos que haya muchas más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y no solamente estaba Delfina, había muchas personas acompañando esta primera marcha. Vamos a escuchar ahora algunos de los audios de estas compañeras. Mi nombre es Sol, soy médica generalista y me especializo en ginecología integral y holística, y estoy aquí para defender los derechos de todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar y para visibilizar esta violencia, que es una violencia constitutiva a la institución, y por esto es muy difícil porque es una violencia estructural de un sistema completamente avalado por el sistema médico, el sistema judicial y por una sociedad patriarcal y muy machista. Hola, soy Delfina Rossi, soy economista, militante del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, y estoy acá porque evidentemente la mayoría de nosotras, cada vez que tenemos que hacer esto magnífico que es dar a luz, que es poder traer a nuestros hijos a la vida, nos enfrentamos a situaciones horribles de maltrato, en donde estamos impuestas en un sistema